Y vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo te va? Bien, querido Pascal, ahí viendo cómo a las muchas incertidumbres que vive el país se va a agregar otra. ¿A qué incertidumbres me refiero? Al hecho de si la presunta pasante de Derecho seguirá despachando como ministra de la Suprema Corte. A la incertidumbre, Pascal, de si el llamado de Morena a emparejar el piso de la competencia por la candidatura presidencial de ese partido es una postura seria o un simple ardid para evitar fracturas prematuras. La incertidumbre, Pascal, de si la investigación del atentado en contra de nuestro colega Ciro Gómez Leiva se va a quedar solo a nivel de los autores materiales o si en verdad la autoridad va a buscar también a los autores intelectuales. Y a esas muchas incertidumbres, Pascal, se agrega otra. Se trata, desde luego, el inicio del juicio en contra de Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Agencia de Investigación Federal durante los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox. Un hombre que presuntamente colaboró con el crimen organizado, en particular con el cártel de Sinaloa, para introducir la friolera de 53 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Ahí, Pascal, en el afán de condenar o liberar al otrora importante y poderoso funcionario mexicano, ante el juzgado del Distrito Este de Nueva York, que encabeza el juez Brian Cogan, desfilarán un sinnúmero de testigos que por interés o por convicción buscarán implicar en delitos o desafanar a García Luna de ellos, a fin de que un jurado, ahí yo me quedé un poco con la duda del número, Pascal, si son 12 o 15 finalmente. Son 12 eh, más 6 suplentes y no, ayer estaban los 18. Así es, Uh-huh, yo estaba en que eran, digamos, 12 propietarios. uh-huh. Si estos 12 jurados determinan si quien fuera el hombre fuerte en materia de seguridad pública y de investigación federal es o no culpable de los delitos que se le imputan. En el litigio, Pascal, donde los fiscales que acusan de criminal a García Luna y los abogados que lo defienden se van a trenzar en una lucha de testimonios, pruebas y dichos, donde van a aparecer testigos, un buen número de ellos criminales mexicanos extraditados a ese país donde encaran su respectivo proceso. Y desde luego, en el afán de atemperar su propia condena, van a operar como testigos colaboradores al servicio de los fiscales. Ayer, por lo pronto, Pascal, bueno, está el dicho de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que afirmó haber sobornado en diversas ocasiones a García Luna en favor del cártel de Sinaloa, y a su vez el fiscal Philip Pilmer, quien no tuvo empacho en señalar que el exsecretario de Seguridad traicionó a México y a Estados Unidos al haber servido desde un puesto público a los propósitos del crimen organizado. El juicio, Pascal, apenas empieza y, como dicho, a lo largo de aproximadamente entre 8 y 12 semanas, naturalmente se habrán de escuchar señalamientos que sin duda tendrán efectos colaterales aquí, porque quieras que no, en más de un gobierno federal y en más de un gobierno estatal, la frontera entre política y delito, Pascal, se ha borrado, y en tal virtud la asociación de criminales y políticos no es algo que lamentablemente cause sorpresa. En esa virtud no es descabellado pensar que el juicio a Genaro García Luna será el enjuiciamiento en el fondo, Pascal, de la política de seguridad y de investigación desplegada, sí, por el gobierno de Felipe Calderón, sí, por el gobierno de Vicente Fox, pero en el fondo, Pascal, es el enjuiciamiento de una serie de gobiernos que no han sido capaces de elaborar una auténtica estrategia que le den seguridad y paz al país,
Entonces es evidente que si bien los partidos políticos van a tratar de sacar provecho de lo que ahí se diga, en el fondo el conjunto de los partidos políticos y el conjunto de los gobiernos habidos en lo que va del siglo tendrían que reparar que en el fondo, más allá de la figura de García Luna, los que sean sujetos a juicio son ellos, esos partidos, esos gobiernos, y que insistir en el propósito de ver si esto sirve como ariete político para golpear a este o aquel otro gobierno. En el fondo no vamos a elaborar una política de Estado transeccional que realmente ya nos saquen un poco de la violencia criminal y nos den un poco de seguridad pública, Pascal. Sí, diría como conclusión de todo lo que nos has comentado, primero que pues la situación del tráfico de drogas, la cooperación necesaria con Estados Unidos y otros países, pues no se va a resolver porque declaren culpable a Genaro García Luna. Ojalá que de verdad se haga justicia en términos de las evidencias que existan. Esa sería la primera. Y la segunda, que sea que cual sea el veredicto, pues va a ser polémico y va a ser político en este país. Así es, Pascal. Y yo creo que incluso allá, Pascal, Ujú. cuando uno ve que son criminales quienes rinden testimonio, verdaderamente uno entiende que a veces este juego de los testigos colaboradores no es más que el afán de un delincuente por disminuir su propia condena, ¿no? Entonces, sí es grave, es delicado, es Sí. penoso, incluso diría, que juzguen a alguien que se llevaba la responsabilidad de la seguridad pública, pero como tú bien dices, eso no resuelve el Ujú. problema de fondo. No, y desde luego que pues entiendo que muchos medios, nosotros mismos, pues jerarquicemos el inicio de este proceso. Es sin duda noticioso, pero si nos atenemos a lo dicho ayer, pues realmente no hay tanta sustancia, querido René. Mira, yo espero que los fiscales tengan algo más que el dicho Ujú. de criminales confesos para realmente condenar eventualmente al exsecretario de Seguridad Pública, porque así como hoy lo condenan, también lo condecoraron, Pues sí, en más, sí, y sin lo duda. reconocieron. Sin duda, y no tiene tanto tiempo. Pues querido René, vamos a seguir observando esto, como dices, una de tantas incertidumbres que tenemos en el panorama. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Otra vuelta, Pascal. Ahí está René Delgado, martes y jueves en la primera emisión.